Tenemos muchísimos temas que conversar con la ministra de Minería. Tomamos contacto con Aurora Williams. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo definiría en una palabra, en una frase, la gestión de Tomás Keller a la cabeza de Codelco? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su evaluación? Buenas noches, Mónica. Bueno, la función del Ministerio de Minería no es evaluar la gestión del presidente corporativo de Codelco. Nuestra función es actuar como dueño frente a la minera estatal y es el directorio quien en la práctica hace la evaluación y determina en algún momento los parámetros necesarios para poder indicar si la gestión ha sido positiva, no positiva o cualquier situación de esa naturaleza. ¿Está impedida de dar usted una opinión sobre cuál es su juicio respecto de Keller? No estoy impedida, pero me parece que no corresponde. Nosotros en el primer gobierno de la presidenta Bachelet generamos un gobierno corporativo el que hoy rige en Codelco, y lo que debe ocurrir es que efectivamente sea este gobierno corporativo a través de su directorio quien realice este tipo de evaluaciones. Cualquier situación distinta sería una intromisión que de alguna manera nosotros evitamos de que fuera con la creación del gobierno corporativo, de manera que la gestión de la estatal se alejara de los ciclos políticos. Justamente su antecesor en el cargo sostuvo que le parecía primero sospechoso que se cambie el gobierno y se cambie Keller, y lo segundo que le parecía, justamente haciendo alusión al tema de la nueva ley de gobierno corporativo, que la sacada de Keller era una traición al espíritu de la ley, de la nueva ley de gobierno corporativo. ¿Qué responde usted? El directorio de Codelco está compuesto por 9 personas. De las 9 personas, los directores de confianza de la presidenta son 3. Por lo tanto, eso significa una minoría. Para producir un cambio de esta naturaleza tiene que generarse una mayoría, y eso significa que no son los directores que ingresan o que acaban de ingresar a la estatal los que en la práctica deciden solos y por sí mismos una situación de esta naturaleza. Hay 4 directores que son elegidos por la alta dirección pública, 2 que representan a diversos estamentos de trabajadores de Codelco y 3 directores que son los de confianza de la presidenta. Por lo tanto, evidentemente aquí hubo una evaluación y para lograr mayoría trasciende a los votos de los directores de confianza de la presidenta. Sí, claro, hay que aclarar que fue 5-3 la votación, la abstención del presidente, el directorio, uno de los designados. Si uno le sacara dos votos de los otros 2 designados por la presidenta, quedan 3-3, hubiera habido un empate. Dicho esto, usted mencionaba a los trabajadores, pero antes de los trabajadores, usted mencionaba que, relacionado con eso, que era necesario que hubiera un clima de confianza para la labor de futuro de Codelco. ¿Con quién era la cabeza? ¿No existía ese clima de confianza, ministra? Con los trabajadores, porque claramente ellos habían cuestionado a Keller. Quiero saber si para usted ese cuestionamiento de Keller hacía que no hubiera este clima de confianza que usted dice que es necesario. A ver, efectivamente, desde que nosotros asumimos el gobierno, manifestamos que esta etapa que debe vivir Codelco, que está marcado por un fuerte proceso inversional, debía realizarse en un clima de confianza. De las conversaciones que realizamos con las diversas organizaciones que representan a los trabajadores, y en particular en el Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre en La Serena, se evidencia que había una situación de desconfianza y además de clima laboral. Yo creo que no solamente tiene que ver con la desconfianza, también hay un tema que tiene que ver con el compromiso de los trabajadores, y desde ese punto de vista es un tema que debe ser abordado por la nueva presidencia ejecutiva de Codelco, en el sentido de que el devenir de Codelco debe de realizarse con los trabajadores, en el bien entendido de que no estamos hablando de una cogestión, sino que estamos hablando de ser partícipes para lograr un fuerte compromiso y lograr los objetivos que son bastante desafiantes. Ministra, los trabajadores tienen poder de, no sé si de veto, pero ¿a usted le parece que es necesario que ellos influyan en este nombramiento? Y si es así, si tienen algo que decir respecto a quién dirige Codelco, ¿tienen también algo que decir respecto a los miembros del directorio? Porque parte de los profesionales de Codelco han cuestionado los recientes nombramientos. Los trabajadores forman parte del directorio. La federación, los trabajadores, el rol general, tienen un representante y los supervisores tienen otro representante. La decisión que se tome respecto del reemplazante, de quien deba de asumir la presidencia ejecutiva, va a pasar por el directorio, y ahí hay 2 votos en donde ellos están representados.
Yo creo que esa es la instancia de representación. Nosotros planteamos que el trabajo debe ser junto a los trabajadores, pero insistimos en que no debe haber una cogestión. Ellos están debidamente representados a través de estos 2 votos y será allí donde expresarán efectivamente cuál es sus deseos, cuál es el perfil que quieren del presidente ejecutivo Codelco, pero me parece que ese es el contexto de participación. Ministro, usted ha dicho que hay grandes desafíos para Codelco y que efectivamente, dado que todos lo sabemos, es más caro, cada vez es más caro producir el cobre y tiene cada vez menor ley, dicho para simplificarlo en términos de los desafíos que tiene, además de inversión, de capitalización, en fin, que hay que hacer ajustes y que hay que tener un buen ojo y controlar los costos. Mi pregunta súper directa sobre los trabajadores. ¿Los trabajadores de Codelco van a tener que apretarse el cinturón, ministra? Aquí existen compromisos que están reflejados en las negociaciones colectivas y son compromisos que naturalmente tienen que cumplirse. En ese sentido, nosotros hemos sido muy exigentes con las empresas privadas y también lo vamos a hacer con las empresas públicas. Yo creo que cuando uno habla de reducción de costos, habla no solo de disminuir los costos, sino que además de ser más eficientes y más productivos. Por lo tanto, muchas veces el mejorar la estructura de costos no guarda relación con bajar remuneraciones o beneficios, sino que también cómo hacemos que nuestros trabajadores y los trabajadores tercerizados sean más productivos. Esa es la invitación que nosotros hacemos a los trabajadores. A eso nos referimos cuando decimos que nosotros requerimos del compromiso de los trabajadores. Los requerimos porque requerimos mayor productividad. Mayor productividad, insisto, tanto de los internos como de los externos. La relación que hoy día tenemos de trabajadores es que por cada trabajador interno tenemos 3 trabajadores externos, en promedio, digamos, en las divisiones. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es mejorar la productividad y eso naturalmente va a permitir, primero, el irrestricto cumplimiento de las negociaciones colectivas, pero también, por otro lado, no tener que afectar ningún tipo de beneficio o situaciones que en algún momento signifiquen una situación de mejor renta para los trabajadores. Ministra, entonces usted dice mayor productividad, respeto irrestricto a los compromisos pactados en las negociaciones, evidentemente, pero a futuro, ¿el ritmo del aumento de los beneficios que han ido consiguiendo los trabajadores de Codelco se va a mantener o se va a morigerar, dada la perspectiva de negocio que enfrenta el cobre? Bueno, eso es materia de la administración. Nosotros le pedimos a la administración representada por los directores de que efectivamente existan aspectos de eficiencia. Ahora, yo quiero señalar que una reducción de costos no solamente involucra a todo lo que significa el costo de mano de obra. Existe un conjunto de otros costos que también es necesario de controlar y desde ese punto de vista es la administración global de costos lo que nosotros requerimos que sea controlado. Ministra, hubo una reducción de costos en el último año, pero naturalmente que la tendencia es creciente. Ministra, sobre el nombramiento de los 3 nuevos directores de Codelco, ¿usted puede asegurarle al país que cada uno de ellos cumple con los requisitos necesarios para ser designado en el cargo? Y tomo las palabras del Contralor cuando cita acreditar una experiencia profesional de al menos 5 años, continuos o no, como director, gerente, administrador ejecutivo principal de empresas públicas o privadas en cargo de primer o segundo nivel jerárquico de servicios públicos. Esos, entre otros. ¿Usted puede asegurarle al país que cada uno de los requisitos que tienen que cumplir por ley estos nuevos directores los cumplen? Nosotros, de la evaluación que hicimos, primero de la experiencia y de lo que cada uno puede aportar en la administración de Codelco en esta etapa importante, creemos que efectivamente los cumple. Ahora, aquí los procedimientos son los que deben de respetarse y naturalmente quien tiene que hacer el pronunciamiento es la Contraloría General de la República. Pero a nuestro juicio efectivamente se estarían cumpliendo. Y muy breve para terminar, el hecho que desde la Alianza se dice que no cumple Laura Albornoz porque estaba ejerciendo un cargo en la directiva de la ADC al momento de ser designada y que eso le inhabilita para ser puesta en el directorio de Codelco. ¿Qué se responde a ese cuestionamiento específico? Bueno, Laura Albornoz es una persona que tiene una vasta experiencia, no solo en materia de género, ella es abogada y la verdad que nosotros creemos de que efectivamente cumple. Ella renunció a la vicepresidencia del partido en el cual milita y nosotros creemos que eso es una instancia suficiente para que efectivamente pueda cumplir con los requisitos.
O sea, usted dice que no inhabilita que al momento de ser designada siguiera ejerciendo ese cargo. Ella no siguió ejerciendo el cargo, ella lo estaba ejerciendo en el momento. No, lo estaba ejerciendo en el momento en que la designan, dicen desde la oposición, por lo tanto eso la inhabilitaba. No, nosotros creemos que no es así porque ella efectivamente presentó la renuncia el día anterior al cual había sido nominada. Ok. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. El tiempo es escaso, los temas son muchos, ya volveremos a conversar de hartos temas. Así es. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mónica, muy amable.